eso es que pues arrancamos un poquito más tarde. Igual entiendo que a primera hora tienen derecho financiero, ¿es? No, bancario. No, Filosofía del derecho. el derecho. Imagínense, peor todavía. Entonces, ahorita todavía vienen aterrizando. Entonces, pues, para volver un poco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al ruedo y pues para que me puedan entender mejor. Bien. Para los que pues no estuvieron o no tuvieron la oportunidad de estar el viernes pasado en clase, pues derivado que habían elecciones, había tráfico y todo, pues la clase pasada, en la clase tercera, pues estuvimos avanzando en cuanto al programa, ¿sí? Me voy a permitir por aquí presentarles el programa, pues para que se recuerden o vean los puntos que estuvimos abordando, ¿sí? ¿Qué puntos fueron los que vimos la semana pasada? Pues únicamente estamos siempre en el tema de las generalidades del derecho internacional público, ¿sí? Y pues habíamos visto ya el concepto, las ciencias auxiliares, en la clase número 2, en la clase número 3, pues vimos la evolución histórica que ha tenido durante pues el desarrollo de la humanidad, el derecho internacional público, y pues en esta cuarta clase vamos a estar viendo lo relativo al derecho interno versus el derecho externo. Asimismo, en la primera clase habíamos abordado un poco el tema, ¿verdad? Habíamos abordado el tema de denominaciones de derecho internacional público. ¿Se recuerdan eso? Pues nos queda únicamente para la última clase, que sería el día viernes, para la última clase, obviamente, de esta semana, pues lo relativo a las fuentes del derecho internacional público y asimismo la evolución del derecho internacional y de los derechos humanos, ¿sí? Esta clase es una parte de fuentes del derecho, pero no nos da tiempo realmente a agotarla. Entonces, pues el día viernes culminamos con esa parte y con eso, si se dan cuenta ustedes, pues estamos finalizando ya la primera unidad, ¿sí? No sé, tengo entendido, por ahí andan hablando, andan diciendo que los parciales se acercan pronto, pero pues, ¿cómo se llama? Vamos, si se dan cuenta, pues vamos bastante bien, ¿verdad? Vamos agotando con esto ya la primera unidad y pues la siguiente semana es la segunda y pues como lo habíamos prometido, pues examinamos esa parte en concordancia al programa, ¿verdad? De esa forma, pues creo que tendrían que ir todos los catedráticos, espero pues que todos vayan de esa forma, ¿verdad? Y como les digo, pues aquí vamos avanzando. Sí que se perdieron, los que no estuvieron en la clase el viernes, no mucho, pero ahora al finalizar la clase ya les voy a estar compartiendo el drive, ¿sí? Eh, por ahí dice no se escucha. No sé si todos me escuchan y será él el único que no me escucha o si pues realmente es mi micrófono el que no sigue. Se oye entrecortado, licenciado, no se lo oye claro. Está distorsionado, Si se escucha entrecortado. entrecortado es porque su internet no está muy bueno. No, son bromas, ahorita vamos a ver qué está pasando. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, licenciado. Claro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha claro? Sí, licenciado. Sí, Ok, perfecto. Bien, entonces pues al finalizar la clase ya van a encontrar el link del Drive que tanto les ha prometido en el grupo de WhatsApp y pues ahí pueden ir consultando todos los materiales, ¿ok? Me escribieron por ahí unas personas y si ustedes conocen a otras para la retrasada del sábado de Derecho Internacional Público 2, pues varios me han preguntado qué viene exactamente lo mismo que para el examen final. ¿Sí? Ustedes pues entiendo que no se tendrían que preocupar por, eh, por esa parte, pero pues algunos me han estado consultando, ¿sí? Viene únicamente eso y pues viene bastante amigable, ¿ok? Entonces, me preocupa que dicen que no se escucha. Yo en pantalla tengo el ecualizador y el sistema y me parece que el volumen está bastante bien.
Entonces, no sé qué es lo que está pasando. Licenciado, disculpe. Lo que pasa es que por rato se le escucha muy claro y Ok, por rato ya está distorsionado. ok, Entonces, ese es el problema y entre veces pues está hablando, bueno, todo lo que dice es muy interesante, entonces nos perdemos en ese bien, momento, ¿verdad? bien. Creo que ha de ser problema de, ¿cómo se llama? De señal. Entonces, las disculpas del caso ahí, voy a tratar, si se deja de escuchar bien, me avisan, ¿sí? Para que pues podamos tener claridad. Entonces, pues, como les digo, no me preocupa que los parciales ya van a hacer porque pues los vamos avanzando en los temas y la meta es que pues terminemos la otra semana ya con la segunda unidad. Y si no la logramos terminar, pues vamos a ver cómo queda el calendario de exámenes para pues poder de alguna forma finalizarla, pero estoy seguro que sí se va a poder, ¿ok? Y como les decía, el Drive, al final de la clase ya encuentran ustedes ahí en WhatsApp y ahí pueden consultar los documentos, los pueden descargar, los pueden imprimir, pueden hacer lo que ustedes gusten. Y si alguno pues quiere ir ahí reforzando o ampliando, pues está el libro que anteriormente ya se les había indicado, ¿ok? Bien, entonces pues para la clase del día de hoy, me confirman cuando estén viendo la pantalla, por favor. ¿Hay alguna mano levantada? ¿No? Bien, entonces, pues, el día de hoy vamos a abordar el tema de derecho nacional y derecho internacional. ¿Sí? Nosotros, pues, previamente ya tenemos un concepto, ya tenemos una definición y ya logramos para el día de hoy definir y entender qué es el derecho internacional público. ¿Sí? Asimismo, pues hemos visto qué ciencias son las que lo auxilian, cómo ha evolucionado a través de la historia, ¿sí? Y cómo pues se le ha ido denominando conforme ha ido avanzando ese desarrollo histórico del derecho. Pero nos topamos ahora con un problema y es que pues existe un derecho nacional y un derecho internacional. Y les pregunto a ustedes, y aquí pues espero ya que como ya nos hemos ido conociendo, ya han pasado varias clases, pues que la dinámica y el miedo pues ahora ya se pierda por completo. Y les consulto, ¿el derecho nacional o bien conocido como derecho interno es distinto o es diferente al derecho internacional o bien conocido como derecho externo? Por favor, Hugo. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Yo considero que sí, porque el derecho nacional o interno es el ordenamiento jurídico que se maneja dentro del territorio. Y el derecho internacional o externo, pues son los lo que hemos adquirido en los convenios o tratados internacionales. Ok, ok. Otras dos personas más, por favor. A ver, Dan, de ahí es usted. Por ahí vi que escribió en el chat. Buenas noches, Lick. Sí, yo considero que sí son distintas porque la norma de acá es muy diferente a las de los demás países, igual cuando estamos hablando de los diferentes convenios y tratados. Ok. Una última. ¿Alguien más, por favor, para poder continuar? Para mí sí es distinto porque aprendimos la clase pasada que el derecho internacional era el conjunto de normas, ya sea de la relación de un estado con particulares o con otros estados versus el derecho nacional, pues que es interno, ¿verdad? Solamente compete a un estado. Ok, ok, excelente. Bien, y justamente pues eso es lo que me importa y lo que voy viendo. O sea, ustedes pues si se dan cuenta ya logran diferenciar o hacen una diferencia entre
el derecho nacional y el derecho interno o internacional, ¿verdad? Y bien, partiendo de eso, pues entendiendo que el derecho nacional pues van a ser aquel conjunto de normas, principios y leyes que rigen dentro de un territorio determinado y que son válidas únicamente para ese territorio, y que el derecho internacional pues va a ser aquel conjunto de normas, principios y leyes que rigen a todos los estados o a todos los miembros de la comunidad internacional. Les pregunto yo ahora, ¿son ordenamientos jurídicos distintos o bien ambos en conjunto constituyen uno solo? ¿Sí? Entendiendo lo que pues son diferentes, ¿sí? Ya vimos que el ámbito de aplicación de cada uno, que es una de las principales diferencias, pero ahora les pregunto yo, ¿será que ese derecho internacional o ese derecho interno y ese derecho externo son uno solo o bien son diferentes? Y si en dado caso, pues ustedes consideran que son diferentes o son uno solo, ¿por qué? Vamos a ver. A ver, Edwin. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues considero que son ordenamientos jurídicos totalmente diferentes. Ya lo explicó, ¿verdad? En su conjunto son convenios, pactos o tratados que en un momento dado se convinieron entre varios países y en los cuales regularon ya sea relaciones políticas o comerciales. Y no pueden ser iguales a los internos porque aquí las condiciones pues, son diferentes, son normas de regulación penal, mercantil, civil, mientras que ahí más que todo son de tipo de relaciones entre los estados y que van a estar reguladas por estos tratados y convenios. Ok. Entonces, para ustedes son distintas, evidentemente. Así es, son diferentes. Ok, perfecto. ¿Alguien más? A mí me gusta mucho y me gusta que ustedes participen. A ver, Juan Pablo primero y después Luz Helena. ¿Qué tal, Dick? Buenas noches, compañeros. Pues yo sí pienso que tal vez sí estén como constituidos en uno solo, porque al final siempre pretenden este, resguardar cierto tipo de derechos que son como más, como la vida, la familia, y bueno, ese sería mi opinión, que sí, sí constituyen. Constituyen uno solo, aún así el ámbito de aplicación pues es diferente. ¿Ok? Muy válido su argumento y muy bueno. Y la compañera que había levantado la mano, por favor. ¿Sí? Luz. Yo también creo que es distinto, si bien es cierto, son tratados, son a nivel internacional, en cierta manera llegan a regir dentro de la ley de nuestro país, como los tratados sobre derechos humanos y todo. Entonces, creo que se juntan, ¿verdad? Y puedan ser pues uno solo. Se van complementando y pues supongo yo tendría que ser partiendo que tendrían que responder uno al otro, no podrían ser diferentes, ¿correcto? Bien. Veamos entonces. Esta discusión, pues, esta discusión que acabamos de tener, ¿sí? Dio origen a dos grandes escuelas, ¿sí? A dos grandes escuelas del derecho internacional, siendo pues la primera la escuela dualista y la otra, disculpen, solo, imagínense, se siguen uniendo, por eso pues, yo doy bastantes minutos para que se puedan unir. Bien, entonces, pues tenemos por un lado la escuela dualista y por el otro lado la escuela monista, ¿sí? Derivado de esa discusión de si son diferentes derechos o qué derecho es el que predomina, ¿sí? Surge, o con esta cognitiva, pues surgen dos escuelas. Vamos a tener por un lado, ¿sí? A la escuela dualista, la cual pues afirma que esta separación es una cuestión más teórica que real, ¿sí? Teóricamente, pues, sí, se separan o son diferentes, pero únicamente para efectos
doctrinarios o para efectos teóricos. Mientras que la escuela monista pues va a afirmar que ambos derechos, tanto el externo como el interno, pues forman, ¿sí?, un orden armónico y son manifestaciones de un solo concepto. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, ¿sí?, el ámbito de aplicación, como hablamos, es diferente y las fuentes son diferentes, al final tienen que estar concatenadas o correlacionadas para que exista un solo armónico, ¿sí? Y pueda regirse o pueda establecerse la misma calidad y cantidad de derechos y obligaciones para todas las personas, partiendo pues del hecho de que pues y de esa norma o ese principio general del derecho en que toda persona pues es igual en derechos y obligaciones, ¿sí? No obstante, pues la escuela dualista pues se apoya en que la jurisprudencia, ¿sí?, y en la legislación interna y la doctrina moderna para demostrar pues que son dos órdenes diferentes, ¿sí? ¿Y por qué van a ser dos órdenes diferentes? Porque cada una va a tener diversas o diferentes reglas, ¿sí? El derecho interno tiene unas reglas y el derecho externo pues va a tener otras reglas, ¿sí? Y para que las reglas del derecho externo puedan aplicar a las del derecho interno, ¿sí?, para que cobren validez dentro del territorio, ¿sí?, tienen una característica o tienen una cuestión obligatoria en la que los estados, ¿sí?, todos los estados a través del órgano competente o el órgano designado para aceptar o aplicar esas reglas de derecho externo al derecho interno, ¿sí?, pasen o lleven un procedimiento para que luego, al aceptarse, al ratificarse, pues puedan incorporarse por fin al derecho interno o bien a este sistema jurídico interno el cual tenemos. Pero si se dan cuenta, ¿sí? Y por eso establecemos que es bien teórica esta separación, ¿verdad? Si bien es cierto, pues son diferentes, ¿sí? Al final, pues terminan siendo o terminan a la hora el órgano competente de aceptar estas normas o estas reglas de derecho externo, a la hora de llevarse a cabo ese proceso, pues al final terminan perteneciendo al derecho interno porque se aceptan como válidas dentro del territorio, ¿sí? Y pues aquí vemos, ¿sí?, esa separación o esas dos escuelas que han propugnado o han desarrollado, pues, esta diferencia entre el derecho nacional y el derecho internacional, o bien derecho interno o derecho externo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí o habrá alguna duda? ¿No? Vamos bien. Ok, ya saben, si tienen alguna duda, pues no escatimen en preguntar, ¿verdad? Pues en el entendido de que todos estos temas, pues para ustedes son nuevos, ¿verdad? Y nunca se habían establecido o nunca había llegado hasta su discusión, pues esta rama o esta área del derecho. Bien, entonces, ¿sí? Dejando por un lado atrás esta discusión eminentemente teórica o doctrinaria, pues vamos a pasar a cómo se resuelve, porque obviamente al haber dos escuelas, pues quiera que no, pues hay conflicto entre ambas, ¿verdad? Y la pregunta o al final que nos lleva a todo esto es cómo se resolvía o cómo se resuelve entonces un conflicto entre derecho interno y derecho externo, ¿sí? Pues tenemos por un lado que algunos afirman que siempre pues debe prevalecer el derecho interno, mientras que otros pues afirman que debe ser el derecho externo el que debe prevalecer. ¿Y por qué hay una parte que estima que el derecho interno es el que prevalece? Podemos verlo desde una parte muy nacionalista y es desde el punto de vista que si yo tengo mi propio ordenamiento jurídico, si yo tengo mis propios procedimientos para la creación y para la formulación y la entrada en vigencia de mis leyes, si yo conozco antecedentes históricos, materiales, económicos, culturales, sociales, pues
eminentemente todas las normas que yo tenga dentro de mi ordenamiento jurídico, pues van a responder a esas necesidades de mi población, ¿sí? No es lo mismo todas las necesidades que pueda tener un país en vías de desarrollo a las que pueda tener un país desarrollado, ¿sí? No podríamos comparar, ¿sí?, al ordenamiento jurídico de, ¿qué les puedo decir?, un país como Haití, ¿sí?, con el ordenamiento jurídico de un país como Suiza o como Islandia. ¿Por qué? Porque las necesidades y las regulaciones obviamente van a ser diferentes atendiendo a todos estos factores previos que nosotros hemos enlistado, ¿sí? Entonces, para que pues prevalezca el derecho externo, ¿sí?, se debe fundamentar en la imposibilidad de que exista oposición entre el derecho interno y el derecho externo. ¿Y esto por qué? Porque partiendo y aceptando el derecho interno como ese derecho que resuelve y atiende a las necesidades de una población en un territorio determinado, el cual pues ha cumplido todos los elementos para que se establezca como Estado, ¿sí?, pueden venir otras normas de derecho externo a ser contrarias a las costumbres, a la moral o al ejercicio puro de esos derechos ya consagrados o ya reconocidos dentro del derecho interno, ¿sí? Sin embargo, pues existe la posibilidad, por lo mismo, de que como hay países más desarrollados, como hay ordenamientos jurídicos más desarrollados que otros, que ven normas de derecho externo hacia el derecho interno y estas choquen, ¿sí? La posición de ese choque vamos a nosotros a ver que es meramente interno y que solo va a tener efectos internos y provisionales. ¿Y por qué solo va a tener efectos internos y provisionales? Porque primero estamos o bien una norma de derecho externo, ¿sí?, que si varios países o la mayoría de países han aceptado como válida y han puesto o han firmado algún tratado o algún convenio, es porque se ha ido desarrollando y se ha superado, pues, algún derecho que anteriormente estaba consagrado o se estipulaba. Entonces, obviamente, al traerla del derecho externo al derecho interno puede ser que choque, ¿sí? O que no sea igual o que no se entienda igual. Pero, ¿qué nos va a causar esto? Pues primero que tal vez solo va a causar ese choque o no va a ser bien aceptado, no va a ser bien vista dentro de este, que pueda ser que otros países, pues, o para otros estados sea eminentemente válida y nunca tenga un choque en relación a sus normas, ¿sí? ¿Y por qué establecemos entonces de que solo tiene efectos provisionales? Porque hasta que el estado afectado o el estado donde se ha dado un choque o ha coexistido cierta oposición entre el derecho interno y el derecho externo, pues al final va a tener que solicitar la derogación y obligatoriamente pues debe adecuarse a la norma de derecho internacional pues que está llegando o que se está aceptando, ¿ok? Y esto pues pareciera un tema filosófico, ¿sí? Pero realmente es más de análisis de aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Por ahí veía un comentario, ¿sí? Un comentario en el cual pues podemos desarrollar un buen ejemplo. Puede relacionarse con el caso de Lev Tahor, de su secta judía. ¿Chocan nuestras leyes y costumbres? Sí. Y vamos a ver por qué. Aparte que pues esto del Lev Tahor pareciera, desde mi perspectiva, y pues por eso a veces no me gusta, si yo no soy partidario de que graben mis clases, ¿sí? La verdad no me gusta, porque después quedan en YouTube y pueden prestarse, o hay muchas personas, o en algún momento pueden sacarse incluso ciertas ediciones o clips en los cuales pues no se tenga el contexto histórico o el contexto completo por el cual estamos llegando a esa conclusión, ¿sí? Entonces, pues yo sí les pediría por favor que mejor se conecten a clases, ¿sí? Que traten pues en algún punto de ir tomando apuntes o de ir chequeando el material junto conmigo, porque la verdad sí no me gusta mucho que graben mis clases. Como les digo, pues
emito muchas opiniones personales y pues aparte que son para ustedes, ¿sí? Pues me están pagando para brindárselas, entonces se pueden ir propagando después y pues a veces pues hay personas malintencionadas que buscarían pues sacarlo de contexto. Entonces, en ese sentido, para mí la parte del heptajor, ¿sí? Pareciera un ataque sistemático y un ataque político directo hacia esta secta. Y hacia esta secta utilizándolo solo por ciertos intereses geopolíticos internacionales. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, partimos del hecho de que pues las costumbres de ellos son evidentemente muy diferentes a las de nosotros. ¿Sí? Y la legislación que les aplicaría para, para el país de nacimiento que tienen estas personas, ¿sí? Es muy diferente a la legislación aplicable acá en Guatemala, ¿sí? Y ya vamos a ver cuando miremos las fuentes del derecho internacional público, cómo se reconoce a la costumbre como una fuente de este derecho internacional. Pero, pues, obviamente, pues, aquí hay un choque, ¿sí? Aquí hay entre ambas costumbres y obviamente, pues, no se les puede aplicar a ellos la legislación de su país en el nuestro. Pero, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, sí hay un derecho internacional, ¿sí? Hay un derecho internacional que choca con el derecho interno y con el derecho interno de ellos, ¿sí? En su propio país. Y es por eso que ellos han salido del mismo y estoy seguro que por sus mismas costumbres, ¿sí? Han sido, primero creo que fueron expulsados y obviamente el derecho internacional choca con estas costumbres, choca con ese derecho interno de ellos, porque al estar regulado, ¿sí? Al estar regulado, pues los derechos humanos y derechos específicamente relativos a menores de edad, pues ciertas costumbres de ellos chocan y divergen con este derecho internacional. Y obviamente el Estado de Guatemala, ¿sí? Al ser parte de esta comunidad internacional y al tener ratificados, pues casi que la mayoría de tratados y convenios internacionales, pues tiene que adoptar ciertas medidas para combatir y para garantizar el efectivo cumplimiento de esos convenios y esos tratados dentro de nuestro país. Y es por eso, pues, que si bien es cierto, ¿y por qué les digo yo que pareciera un ataque sistemático? Esas personas llevan años de vivir en nuestro país, ¿sí? No es que el año pasado hayan empezado acá, no es que desde el año pasado conozcan de que sus costumbres divergen con nuestro ordenamiento jurídico. Y ahora pues es que se ha realizado o se ha alzado, ¿sí? O se ha hecho un gran humo de todo esto. Pero pues desde hace años que está. ¿Y por qué no se trató antes? ¿Y por qué se trató ahora? ¿Por qué ahora con este gobierno de turno? ¿Sí? ¿Y por qué ahora que al gobierno de turno pues lo apoya, ¿sí? Una corriente política que es muy contraria y que está en contra de esta. Y pues ahora hasta la comunidad judía ha aparecido en contra de ellos y todo. Como les digo, son muchos elementos que, si bien es cierto, pues podemos estar a favor o en contra, o podemos respetarlos o no, o obviamente hay cuestiones relacionadas a menores que están bastante mal, pero pues al final, ¿sí? Para el ejercicio práctico y para el análisis doctrinario y teórico que tenemos que hacer aquí, pues nos interesa pues ver cómo es que chocan y cómo es que se da al final esa aplicación del derecho internacional hacia el derecho externo hacia el derecho interno, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, finalizamos o concluimos esta parte con el hecho de que, si bien es cierto, ya vimos, hay un derecho interno, hay un derecho externo, hay una corriente dualista, hay una corriente monista, ¿sí? Al final, todas estas normas de derecho externo se integran o terminan integrando el derecho interno. Si bien es cierto, hay que primero pasar un proceso, ¿sí? O ese ente designado por cada estado para aplicar y darle esa positividad a ese derecho externo dentro del derecho interno,
pues al final terminan correlacionándose y siendo solo, o siendo uno solo, mejor dicho. Y por eso, derivado de este conflicto entre el derecho interno y derecho externo y de estas dos escuelas, pues existe o nace otra corriente. Y esa corriente, pues, es denominada corriente coordinadora o conciliadora, ¿sí? Y esta corriente, pues, profesa la unificación de las distintas ramas jurídicas en un solo sistema, estableciendo, pues, relaciones de coordinación entre ambas y nunca de subordinación, ¿sí? Pues esta corriente establece y reconoce, pues, que sí existen ambos derechos, ¿sí? Que son diferentes, pero que ambos, al final del día, pues, conforman, ¿sí? Un solo sistema jurídico. Y asimismo, pues, establece que al momento que se da esa conformación en un solo sistema jurídico, pues, esas relaciones que se van a dar entre ambos derechos, pues, tienen que ser eminentemente de coordinación y nunca de subordinación. ¿Por qué? Nunca tiene que estar un derecho, ¿sí? Derecho externo o derecho interno, nunca pues una va a estar encima de la otra. Nunca una va a tener más poder o más vigencia o más validez que la otra, sino que tienen que darse en una relación de coordinación. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos claros? A ver, Edwin, Sí, dígame. licenciado, digamos, en esta corriente coordinadora, conciliadora, entiendo yo que entonces van a estar a un nivel igualitario. Tanto digamos, la del derecho externo no va a estar sujeta ni encima de la legislación interna, sino que van a estar equiparadas al mismo nivel. Digamos, un ejemplo, la aplicación de los derechos humanos. Si lo miramos conforme a la Constitución, en su ámbito de aplicación, es la única que va a estar a nivel constitucional cuando se va a dar una aplicación con respecto a la defensa de los derechos humanos. Correcto. Así entiendo, ¿verdad? Que sería y ahorita vamos a llegar a ese análisis y va a haber importante, o sea, la Constitución pues lo establece evidentemente en el artículo 46, ¿sí? Y al final, como usted bien lo dice, pues esta corriente conciliadora, el objetivo pues o lo que podemos rescatar de esta es que al final y pues termina aceptando de que son diferentes, que existen ambos derechos, pero sin embargo tienen que estar primero unidos en un solo sistema y como usted bien dice, pues ninguna va a ser superior a la otra. Y cuando hagamos el análisis del artículo 46, pues vamos a ampliarlo, ¿ok? Pero sí, o sea, existen ambas, están en un solo sistema y al final pues están coordinadas y no subordinadas una a la otra, ¿ok? Ahora bien, les consulto a ustedes, ¿creen entonces que es esta pues una discusión meramente doctrinaria en separar, ya viendo o ya entendiendo pues que hay derecho interno y derecho externo, ¿sí? Que hay una tercera doctrina o corriente conciliadora? ¿Será esto una discusión meramente doctrinaria o realmente pues se aplica o es aplicable, ¿sí? Sí podemos diferenciar las normas de derecho interno y externo, o bien, esto lo vamos a encuadrar únicamente en la doctrina porque ya cuando se aplican, ¿sí? Como conforman un solo sistema, pues al final termina siendo un único derecho. ¿Cómo lo ven ustedes? pues para mí no sería doctrinaria, porque esta se estaría llevando a la práctica, ¿va? Y en el momento que la vamos a aplicar deja de ser una doctrina. Ok. Entonces, no es una discusión doctrinaria y nos regimos al ámbito de aplicación, ¿sí? O sea, sí existe entonces esa separación entre todas. A eso va enfocada la pregunta. ¿Sí podemos separarlas por completo o al final entonces la mera creación de la doctrina en separarlas entre derecho interno y derecho externo, porque al final, al interrelacionarse, pues terminan siendo un único derecho que es válido y aplicable para todo el país?
A ver, Juan Pablo. Gracias, Lick. Buenas noches. Al final, pues sí terminan siendo un único derecho porque las normas externas se convierten en internas en el ámbito de aplicación de cada país. Correcto. Sí, y al final, pues, si se dan cuenta, ¿sí? Todas estas discusiones son meramente doctrinarias porque, como bien nos indicaba Juan Pablo, ya al aceptarse y al llevar el debido proceso, ese derecho externo, como digamos, para nacionalizarse, ¿sí? O para cobrar vigencia y validez dentro del ordenamiento, pues termina siendo parte de el mismo derecho interno o tiene esa aplicabilidad dentro del Estado, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces pues que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia pues ha establecido como regla general que el derecho internacional, el derecho internacional de un Estado no puede invocar una regla o laguna de derecho interno como defensa frente a la reclamación apoyada en el derecho internacional. ¿Y esto qué significa? ¿Sí? Que ya ya llevándolo al ámbito de aplicabilidad, ¿sí? Y siendo la Corte Internacional de Justicia, pues el órgano de justicia de mayor jerarquía a nivel internacional, pues ellos han establecido dentro de su jurisprudencia que, si bien es cierto, dentro del derecho interno puede existir una laguna, ¿sí? No se puede invocar una regla o esta laguna en el derecho interno para defender una reclamación que va a estar apoyada o que venga reconocida por el derecho internacional, ¿sí? Tal es el caso de aplicación para nuestro ordenamiento jurídico, en que pues en Guatemala, ¿sí? Una de las penas reconocidas en nuestro Código Penal y pues que está vigente es la pena de muerte, ¿sí? Sin embargo, pues con esta jurisprudencia tenemos pues un arma más, ¿sí? Para poder establecer que, como si bien es cierto, es una regla de derecho interno, ¿sí? Si viene una persona y en dado caso pues si se estuviera aplicando la misma dentro de nuestro territorio, pues puede venir la persona y defenderse, ¿sí? Apoyado en el derecho internacional y en ese pacto de San José, en que no se le aplique dicha norma, ¿sí? En cualquier momento, pues podría venir algún juez, ¿sí? Y puede dar esa pena, puede imponer esa pena sin ningún problema porque está vigente, pero puede venir la persona, ¿sí? A la cual se le vayan a aplicar y al tener esta jurisprudencia, la Corte Internacional de Justicia, pues no podría aplicarse, ya que, pues, quiera que no, se reconoce o prevalece o pareciera que tiene cierta prevalencia el derecho internacional. ¿Ok? Y esto, pues, lo vamos a ampliar más en el ejercicio que vamos a realizar a continuación. ¿Sí? Digo, pues, que tenga su Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Entonces, pues debemos entender que pueda existir o existe la posibilidad de que un conjunto de normas de derecho internacional pues va a ser diferente a un conjunto de normas de derecho interno, ¿sí? Eso es una realidad. Por los mismos factores que enumerábamos en que los países pues van creando o van desarrollando su sistema jurídico en base a sus necesidades. Entonces, al ser obvio que va a haber un conjunto de normas de derecho externo que va a ser diferente a las del derecho interno, la mayoría de estados existentes en el mundo pues cuentan con un procedimiento interno por medio del cual van a incorporar a su propia legislación principios, reglas, normas contenidas pues en tratados o convenios internacionales, las cuales pues hasta que no se ratifiquen no se van a considerar parte de la legislación interna, ¿ok? Y pues esto también encontramos fundamento en la Convención de Viena, ¿ok? Ese es pues nuestro fundamento en que el derecho internacional pues
tiene que ser reconocido en todos los países. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? ¿Hay alguna duda? Sí, licenciado. Bien, entonces pues ahora hagamos un ejercicio. ¿Sí? Por si no lo tienen a la mano, voy a proyectar por acá una constitución. ¿Sí? Solo permítanme. Listo. ¿Sí? ¿Ya la logran ver en pantalla? El artículo 46, ¿sí? El artículo 46 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, pues establece preeminencia del derecho internacional. Y nos regula este artículo, pues, que se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala, pues tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿sí? Bien, entonces, pues, al tenor de lo que establece este artículo y con el análisis que normalmente, pues, nos ponen a nosotros a hacer, nos establecen o se recuerdan, pues, aquella pirámide de Cori, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Sí, la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen en la teoría pura del derecho. Correcto. Y muchos, pues, muchos establecen esto de que es la pirámide de Kelsen. Estaba buscando, pues, pizarra, pero creo que Meet no tiene pizarra, ¿verdad? No, creo que es solo Zoom. Pero íbamos a hacer el diseño de la pirámide de Kelsen. Pero pues aquí todos ya la conocemos bastante bien, ¿verdad? Entonces, pues se recuerdan de que teníamos las normas constitucionales, las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo eso? Que cuando llega uno y ya llega a la maestría en Derecho Constitucional o bien una maestría en Derecho Procesal Constitucional, le dicen a uno que esa pirámide, primero, no la hizo Kelsen, y segundo, no existe, ¿sí? Pero, pues, a los que les gustará o busquen desarrollarse o especializarse en el derecho constitucional, eso es como una invitación para que vayan despertando esa curiosidad. Y parten de la idea de que, pues, como no la hizo Kelsen y no existe, pues, Hans Kelsen, a la hora de implementar, pues, una teoría pura, ¿sí?, del derecho, lo que buscaba establecer era, pues, que habían normas supremas, ¿sí?, y que esta norma suprema, pues, tenía que ser sí o sí la Constitución, ¿sí? Pero, pues, a nosotros o al diseño que nosotros normalmente conocemos, pues, vamos a quedarnos con ese momento, ¿ok? Entonces, tenemos hasta arriba las normas constitucionales, ¿sí? Están en la cima o en la cúspide de nuestra pirámide, ¿ok? Pero muchos catedráticos o autores, pues, nos hacen por ahí el diseño de las normas y al tenor de lo que establece nuestro artículo 46, que en materia de derechos humanos, pues, se establece ese principio que en derechos humanos los actos aceptados y ratificados por Guatemala van a tener cierta preeminencia sobre el derecho interno, ¿ok? Entonces, pues, primero se le da ese reconocimiento al derecho externo sobre el derecho interno, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo nuestra Constitución, al ser bastante actualizada, moderna e innovadora, pues, para el 85, imagínense, ya estaba, pues, buscando la salida o dándole esa solución al momento en que existiera un choque o convergieran normas de derecho internacional con normas de derecho nacional, ¿sí?
Ahora bien, ¿cuáles al final pues prevalece? ¿Sí? Si nos vamos a la teoría, ¿sí? A la teoría, pues podemos ver evidentemente pues que como se reconoce tanto el derecho nacional, el derecho internacional, como el derecho interno, como el derecho externo, pues se tendría que hacer un análisis y estos convenios y estos tratados pues no van a prevalecer, sino que van a estar en una relación de coordinación con el derecho interno, ¿ok? Por lo tanto, pues, si bien es cierto, tenemos esa facultad constitucional y está emanado ese principio constitucional, pues tendríamos que buscar una aplicación constitucional. No van a estar los convenios en materia de derechos humanos por encima de las normas de derecho interno, sino que van a tener que concretarse en un solo ordenamiento y establecer relaciones de coordinación siempre y cuando, pues, velando por el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos de la persona. ¿Ok? Ahora bien, ya vimos, pues, nuestra Constitución dentro de nuestro ordenamiento jurídico sí está reconocido y sí tenemos solución a ese conflicto entre derecho interno y derecho externo. Veamos ahora, entonces, el artículo 171. ¿Sí? El artículo 171 de nuestra Constitución, pues, está dentro de la parte de las funciones que va a tener el Congreso de la República, ¿ok? ¿Ya lo ubicaron todos o ya están en el 171? Si no lo tienen a la mano, pues pueden googlearlo ahí o abrir otra ventana, ¿verdad? Pero lo importante es, pues, que me acompañen con la lectura, ¿sí? En la litera I, ¿sí? En la litera I vamos a encontrar que dentro de las facultades del Congreso, pues está la de aprobar, ¿sí? Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecten a las leyes vigentes para las que la Constitución requiera la misma mayoría de votos, o bien cuando afecten el dominio de la nación, establezcan una unión económica y política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario para realizar objetivos y comunes en el ámbito centroamericano, y bien, cuando obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. Asimismo, cuando constituye compromiso para meter cualquier asunto a decisión judicial o arbitrajes internacionales, cuando contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional y para nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Ya vimos que primero pues tenemos consagrado, ¿sí? Ese principio, y es un principio constitucional en el que se reconoce la prevalencia del derecho interno, del derecho externo sobre interno, salvo en derechos humanos, ¿sí? Y podemos hacer el análisis dependiendo de cuál de las tres teorías o doctrinas ustedes quisieran aplicar o que ustedes consideren que es la mejor, ¿sí? Y además, pues está establecido constitucionalmente también ese proceso o ese procedimiento que el Congreso pues tiene que ser el que apruebe, ¿sí? Antes de esa ratificación, los tratados o convenios internacionales cuando tengan que ver específicamente con alguno de estos, ¿sí? Y el primero, si se dan cuenta, es cuando afecten a leyes vigentes para que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos, ¿sí? O sea, si las normas de derecho externo que se van a ratificar en algún tratado o convenio o en algún arreglo internacional van a ser contrarias a las leyes vigentes o van a afectar a las leyes vigentes en Guatemala, pues tiene que aprobarlas el Congreso, ¿sí? Asimismo, se dan cuenta cuando
constituyen compromiso en el numeral cuarto para someter cualquier asunto a decisión judicial internacionales, ¿sí? Cuando alguna norma, algún tratado, algún convenio contenga, ¿sí?, dentro de su regulación algún proceso que al final someta a una decisión judicial de una corte internacional o bien de un arbitraje internacional, pues el Congreso tiene que aprobarlo previamente, ¿sí? Tiene que, antes de la ratificación que dé el Estado de Guatemala, pues el Congreso lo va a tener que aprobar, ¿ok? Y por último, el numeral sexto, cuando se nombren comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional, ¿sí? Si se dan cuenta, esto, ¿sí? Esto podemos ejemplificarlo, ¿sí? Vamos a ver. Alguien, pues, podría decirme cómo pudimos ejemplificar esto, porque en Guatemala ya existió una comisión que vino a investigar asuntos específicos de la administración pública. ¿Se está refiriendo a la CICIG? No. Correcto, correcto. A la CICIG. Si se dan cuenta, ¿sí? Cuando, pues, se dio la creación de la CICIG, aparte, pues, que fue una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para Guatemala, pues aquí encontramos ese fundamento constitucional y el por qué el Congreso tuvo que aprobar, ¿sí?, antes que el Estado de Guatemala aceptara y ratificara ese convenio de creación de la CICIG, pues el Congreso la aprobó, ¿sí? Y esto puede servir de que en ese artículo, pues 171, numeral sexto, ¿sí?, se requiere o establece que se antes de la ratificación del convenio tratado, porque en este caso específicamente se está nombrando, ¿sí?, una comisión de investigación en asuntos de administración pública, ¿sí? Y así vemos, pues, cómo, ¿sí?, toda esta doctrina que poco a poco, pues, vamos viendo y desarrollando, pues, sí tiene un ámbito de aplicabilidad y sí se va desarrollando dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y es lo que les digo, o sea, es por eso que les he venido repitiendo durante estas clases que hemos tenido, en que pues este derecho internacional público es bastante dinámico, ¿sí? Es un derecho que va evolucionando y va avanzando pues a grandes pasos y con cualquier decisión o algún día pues algún estado puede innovar o puede cambiarlo, ¿sí? Con algún pronunciamiento, con la creación de algún convenio o bien algún organismo internacional, pues puede poner en agenda, sí, la creación de algún tratado o convenio internacional, y es por esto pues que se mantiene esta dinámica internacional bastante en, en constante desarrollo. ¿Ok? Bien. ¿Habrá alguna duda en cuanto al derecho nacional y al derecho internacional? ¿Sí? Logramos entender qué es derecho nacional o interno y qué es derecho internacional o externo, y que pues al final ambos pues terminan correlacionándose y terminan conviviendo dentro del ordenamiento jurídico de un país, no sin antes pues el derecho externo pasar por ese procedimiento o ese proceso de aceptación por parte de un órgano encargado, que para el caso de Guatemala pues es el Congreso de la República el encargado de eso. Y asimismo, pues vemos que hay diferentes doctrinas que van regulándolo y que cada una lo ve desde diferente forma. Si no hay ninguna duda con eso, pues podemos pasar al siguiente punto de nuestro programa y de nuestra clase. Bien, voy a tomar ese silencio como que no hay ninguna duda y pues vamos a las fuentes del derecho internacional público. ¿Ok? Partamos pues de la pregunta, ¿sí?, o de la incógnita de qué es una fuente. Y hacer pues que una fuente, a lo que nos regula el diccionario de la Real Academia Española, es el principio, fundamento u origen de algo, ¿sí? Podríamos establecer también que es el génesis, el nacimiento, ¿sí?, de dónde nace, ¿sí?, de dónde surge.
¿ok? Y en este caso, pues estamos hablando de fuentes del derecho internacional público. Entonces vamos a empezar a buscar el principio, el fundamento o el origen del derecho internacional público. Pero como nuestra definición o nuestro tema es fuentes del derecho internacional público, pues primero tenemos que ver qué son las fuentes del derecho, ¿sí? Y pues vamos a recordar un poco ahí, y para la aplicabilidad estricta para Guatemala, pues las fuentes del derecho pues representan los medios o modos a través de los cuales se crean, se interpretan y aplican las normas jurídicas, ¿sí? Son fundamentales estas pues para entender cómo se estructura y cómo funciona el sistema legal de un país, pues incluyendo a Guatemala, y pues, cómo se clasifican las fuentes del derecho, ¿sí? Normalmente, o para la clasificación de fuentes del derecho en general, ¿sí? No para las fuentes del derecho internacional público, pues estas fuentes se clasifican en fuentes formales, fuentes materiales e históricas, ¿sí? Y cada una desempeñando pues un papel distinto, ya sea en la creación o bien en la aplicación del derecho. Vamos a ver pues una clasificación de fuentes del derecho desde el punto de vista formal. Y vamos a establecer pues que las fuentes formales son los procedimientos a través de los cuales se expresan las normas jurídicas. En Guatemala pues estas incluyen primero la legislación, que es la fuente primaria del derecho y se refiere a las normas jurídicas escritas y vigentes que el Congreso de la República emite como leyes, como decretos o bien como reglamentos, ¿ok? La primera fuente formal, ¿sí? Es la legislación, es la ley como tal. Después, pues, encontramos la segunda fuente formal, que es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Vamos a ver que la costumbre, pues, aunque su papel es bastante limitado en comparación con la legislación, pues la costumbre va a jugar un papel complementario en las áreas donde todavía la legislación no existe. O bien, esa legislación es bastante ambigua y pues siempre y cuando no contravenga las normas legales o principios éticos. Y en Guatemala sí se aplica la costumbre y la costumbre es una fuente formal, ¿sí? Por acá pues habrá alguno de la hermana República del Quiché, y si no lo hay, pues en el Quiché pues sí se aplica mucho la costumbre y el derecho consuetudinario, ¿sí? Vamos ahí un poco al derecho de los pueblos indígenas, ¿sí? Se recuerda pues que el convenio 167 conoce al derecho consuetudinario como una fuente de derecho dentro de un Estado. Y Guatemala sí ratificó y sí y tiene aceptado el convenio 169 de la OIT, por lo tanto, pues en Guatemala se reconoce ese derecho consuetudinario. ¿Y allá qué pasa? Tenemos lo que se llama pues el castigo indígena, ¿sí? Castigo indígena. No castigo maya, porque el castigo maya es otra cuestión, ¿sí? No está regulado, ¿sí? Puede ser que sí existió el castigo maya, pero pues este castigo indígena pues consiste, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿sí? La gravedad de la falta, pues se le impone pues una sanción o una pena, digámoslo así, comunal, que impone pues, la comunidad a la que pertenezca la persona, en que supongamos, no lo conozco a ciencia cierta, pero supongo que una persona que se robó pues unas gallinas, lo hacen devolverlas, lo hacen ir a pedir perdón y pues le pegan un par de chicotazos en la plaza principal de el lugar donde haya sido, ¿ok? Entonces, pues la costumbre, ¿sí? Es una fuente formal del derecho. Y más para los países que han ratificado el convenio 169 de la OIT. Sí, por favor, la persona que levantó la mano. Sí, licenciado. Yo soy de Quiché, entonces conozco muy bien cómo funciona ¿Cómo se aplica? estos tipos de cosas. Sin embargo, yo mismo estoy en contra de eso porque hay ciertas cuestiones de que, o sea, no miran el debido proceso o el derecho de defensa de la persona, porque hay ciertas cuestiones de que, o sea, que las personas agarran a la persona en sí con el simple hecho de decir, aquel es ladrón y empiezan a agarrarlo. Incluso puede llegar una persona desconocida
y acusarlo de ladrón y agarrarlo en ese sentido. Entonces son cosas que debería de eliminarse porque que no debería de existir porque sabemos que existe un derecho penal que tiene un proceso en la cual esta persona tiene ciertos derechos de defenderse. Sin embargo, estos tipos de cuestiones, la verdad yo estoy en contra porque yo he visto cómo funciona y no es conveniente utilizarlo. Simplemente eso. Gracias ahí por el aporte. Pues, y al final, pues, como indica el compañero, al final la aplicación, si se dan cuenta, la aplicación del derecho formal como tal, o el derecho que nosotros conocemos de la legislación y este derecho consuetudinario, o bien la aplicación de la costumbre, al final y no terminan siendo justas, que al final es lo que se busca, ¿verdad? Derecho busca la justicia o aspira a la justicia. Sin embargo, ambos, pues, son susceptibles de fallar, ¿sí? Y son susceptibles de fallar porque al final quienes los aplican son personas. Y las personas, pues, obviamente fallan. Entonces, al final, pues, no es, o no consideramos que las normas estén bien o están mal. O al final entramos a una dicotomía en que será que el derecho es justo o la norma es justa o no, ¿verdad? Y aquí podríamos, o esos serían temas bastante interesantes para su curso de filosofía del derecho. Espero pues les esté gustando mucho, pero regresando o al final no podemos determinar si están bien o mal, sino que nos tenemos que encuadrar en que al final pues la costumbre es una fuente formal también del derecho y está reconocida. Por lo tanto, pues también tiene cierto grado de aplicabilidad, siempre y cuando, pues, y siempre en aquella limitación en que no tiene que existir legislación, ¿sí? Que la legislación pues sea inexistente o sea muy ambigua. Y por último, la fuente formal o la última fuente formal que tenemos es los principios generales del derecho, que estos pues son fundamentos jurídicos básicos que sirven para llenar vacíos legales y orientar la interpretación de las normas y la administración de justicia. ¿Sí? Los principios básicos, los principios generales del derecho, pues son aquellas aspiraciones axiológicas a las cuales pues el derecho tiene que llegar, ¿sí? Y que nos van a servir para llenar pues esos vacíos legales, ¿sí? Para ver si la norma es justa o no, o para interpretar la norma de una forma pues más amplia. Y pues también tenemos dentro de las fuentes del derecho, las fuentes no formales, y dentro de las fuentes no formales pues encontramos la jurisprudencia, que para el caso de nuestro país y para una definición para nuestro país consiste en las interpretaciones y decisiones de los tribunales, especialmente las sentencias de la Corte de Constitucionalidad que, aunque no son leyes, sirven como guía para la resolución de casos futuros, ¿sí? Y si se dan cuenta, la definición está muy encuadrada o enfocada a Guatemala, ¿sí? Porque si no dijéramos que son las interpretaciones y decisiones de los tribunales de justicia, pero aquí estamos enfatizando especialmente las sentencias de la Corte de Constitucionalidad al conocer o al emitir sentencias de amparo y después todos aquellos tribunales colegiados que actúan en calidad de tribunales de amparo, ¿sí? Y también pues tenemos como fuente no formal la doctrina, que pues la doctrina, como ya sabemos, pues comprende el conjunto de estudios, análisis y opiniones de juristas y académicos sobre el derecho, que sin ser obligatorias influyen en la interpretación y comprensión de las leyes, ¿sí? Y pues esta fuente es la que más debería de importar, ¿sí? Ya que pues nosotros somos esas personas o ustedes están aspirando a ser juristas, ¿sí? Y por ahí había pues un análisis en que al final a qué aspiramos o qué es lo que buscamos, ser abogados o ser juristas, ¿sí? Y enfocaban al abogado como un eslabón más, como un operador de esta justicia, un operador de la aplicación de la justicia y al jurista como una persona que, si bien es cierto, también aplica y también busca que se aplique el derecho, pues estudia, analiza y emite opiniones sobre toda la, sobre todo
mundo jurídico, sobre todas las figuras jurídicas, sobre las ramas. Pero para ser juristas, pues tenemos que estar en constante estudio, ¿sí? En constante análisis, y pues eso nos va a llevar a formalizar o a tomar ese camino, ¿sí? Yo pues les recomendaría, y estoy seguro que ustedes cuando termine este año y pues inicien, ¿sí? El proceso para estudiar para sus privados, ustedes se convierten en juristas. Y es esa tal vez la única parte, a menos de que pues posteriormente se vayan dedicando, la única parte de su vida profesional en la que eminentemente van a ser juristas, porque se van a enfocar evidentemente en el estudio de esta pues tan bonita carrera que es el derecho. ¿Ok? Bien, entonces pues ya hicimos un refresh de qué son fuentes. Ahora pues vamos a ver pues que el derecho internacional es una de las ramas del derecho que más rápido se desarrolla por la naturaleza que tiene el mismo, pues es muy dinámico, y de ahí la consideración tradicional de que su fuente se ha desarrollado con otros elementos que le han ayudado a su desarrollo. Entonces, las fuentes del derecho internacional, pues por la naturaleza que tiene el mismo, han ayudado a que el mismo se vaya desarrollando. ¿Y cuáles son esas fuentes? Pues tradicionalmente se han aceptado como fuentes ya del derecho internacional las mencionadas en el artículo 38, numeral 1 de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, la cual regula que son las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de distintas naciones. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ahí dice las doctrinas de los publicistas, y se está refiriendo a las doctrinas, a las teorías, a los estudios de los especialistas en derecho internacional público. ¿Ok? Vamos a ver pues que algunos juristas pues añaden como fuentes lato sensu, ¿sí? Fuentes lato sensu quiere decir en sentido amplio, ¿sí? Se recuerdan que hay stricto sensu, ¿sí? En sentido estricto, o en lato sensu, en sentido amplio, los actos de las organizaciones internacionales, el jus cogens, ¿sí? Por ahí les dejo de tarea que investiguen qué es el jus cogens, ¿ok? El derecho nacional y pues también la opinión. ¿Y por qué establecen el sentido amplio que estas también son fuentes? Primero porque el derecho internacional obviamente en las convenciones internacionales van a ser, se va a desarrollar, van a salir normas de derecho internacional o derecho externo que van a ser aplicables para muchos países. La costumbre internacional, obviamente, esa práctica seguida e internacional de ciertos actos, pues se va a reconocer también como fuente de derecho. Los principios generales del derecho no podemos separarlos como fuente, ya que, pues, como vimos recién, nos van a ayudar a llenar esos vacíos y a comprender y a darle una interpretación más amplia a la norma. Las decisiones judiciales, obviamente, las decisiones judiciales emanadas por órganos de justicia internacional y pues todos esos estudios, pero también, ¿sí? Los actos de las organizaciones internacionales. ¿Y esto por qué? Porque se recuerdan cuando fuimos viendo la evolución del derecho internacional público, que al principio pues solo los estados eran sujetos de derecho internacional, pero con esa evolución y en la actualidad pues ya no participan solo los estados, sino que también organismos o organizaciones internacionales que pues sin ser estados tienen un trato como que si lo fuera. Entonces todos estos actos que tengan estas organizaciones internacionales pues también van a ser fuente de derecho internacional, porque esos actos que ellos hagan pues van a tener repercusión dentro de la comunidad internacional. El jus cogens, que ustedes pues van a investigar qué es, el derecho nacional también es fuente de derecho internacional, porque puede hacer, ¿sí?, que una norma de derecho nacional sea muy, muy buena y la pueda replicar dentro de los demás países. Y para eso, pues, se buscaría el derecho internacional para que ésta se propague y se expanda hacia aquellas naciones que aún no lo regulan. Y la opinión pública, ¿por qué es fuente de derecho internacional? O por qué algunos, en un sentido muy, muy amplio, la
como una fuerte fuente internacional, porque puede hacer que se dé la creación o se tenga la aplicación del derecho externo sobre el derecho interno, pero cómo lo maneje y cómo se va desarrollando la opinión pública dentro de un Estado, pues va a hacer que éste pues tenga una aplicación positiva o una aplicación negativa. Por lo tanto, ahora en el mundo globalizado en el que vivimos, pues la opinión pública podría pesar mucho y hacer incluso que una norma de derecho externo que se ha implementado o que ha pasado a formar parte del derecho interno de un Estado, pues cobre un sentido negativo y la misma pues sea desaplicada o bien se busque reformularla, no solo en Estados, sino que en todos los demás estados, ¿sí? Y pues para los fines del presente curso, pues dividiremos en 3 las fuentes del derecho internacional. ¿Y por qué lo pongo? Lo que más les importa, aparte de aprender, es que va a venir en el examen. Y obviamente la división que va a venir en el examen es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Entonces nosotros pues para el curso vamos a dividirlas en 3, siendo estas las fuentes principales, las fuentes secundarias y las fuentes posibles, ¿ok? Dentro de las fuentes principales pues vamos a tener los convenios o tratados, ¿sí? Vamos a tener además la costumbre, ¿sí? Estas son únicamente nuestras fuentes principales. Asimismo, pues vamos a dividirla también en fuentes secundarias o auxiliares y dentro de estas vamos a tener la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho y vamos a tener una tercera clasificación como lo son las fuentes posibles, dentro de las cuales pues encontramos la equidad, el jus cogens, ¿sí? Muy importante, como les digo que investiguen un poco qué es, la opinión pública, los actos de las organizaciones internacionales y los actos unilaterales de los estados. ¿Ok? Esas pues van a ser, o esa va a ser la clasificación de fuentes que nosotros vamos a utilizar para nuestro curso. Ahora bien, ¿habrá alguna duda hasta acá? Podría repartir las secundarias. Allí están en pantalla. Sería la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales de derecho. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna duda, pues la vamos a dejar hasta ahí y el día viernes pues vamos a continuar con la clase. ¿Ok? Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. El viernes, por ahí alguien escribió que habían elecciones, sí. El viernes es la segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados y Notaros de Guatemala.